Cuando entra Jesús con el pollino, hay una aglomeración de personas que lo aclaman como Mesías, como Rey. Ahí hay distintas percepciones, porque hay personas que se acercan a Jesús desde un punto de vista espiritual y hay personas que se acercan a Jesús desde una perspectiva política, ¿no? de su peso y de su significado político. En esas personas, en esa muchedumbre, ¿no? que se agolpa en una de las puertas, creo que es la puerta de Oriente, ¿no? que es por donde además Jesús quiere entrar, porque es otra puerta que está dicho así en la profecía de Zacarías. Esa multitud que allí se agolpa es una multitud que lo aclama y no muchos después hay otra multitud, cuando se da la escena célebre de Pilato, ¿no? con Barrabás y con Jesús, que lo condena a muerte en definitiva, porque Pilato dice que se lava las manos, vosotros lo habéis querido, ¿no? También esto creo que es toda una llamada a lo que está muy bien expuesto en la palabra del sembrador. La palabra del sembrador de Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que dice? Pues lo que dice es que el sembrador echa semilla, ya está, echa semilla. A partir de ahí se describen 4 tipos de tierras en esa parábola, que tiene que ver con los distintos estados de consciencia que podemos tener los seres humanos. Y solamente en uno de los 4 tipos de tierra la semilla llega, la semilla enraiza y la semilla echa fruto. En los otros tipos de tierra o no echa fruto o es algo muy pasajero que se lleva el viento. Yo creo que esta ambivalencia, ¿no? de una masa que de pronto te apoya pero que después reniega de ti y te quiere incluso mandar a la cruz, tiene que ver precisamente con el hecho de que el mensaje de Jesús llega a una parte, pero a una mayoría es algo que a lo mejor cuando lo oye le gusta lo que dice, pero que realmente no lo integran, no lo integran. Y posteriormente ya manipulados, dirigidos, de alguna forma dominados por el Sanedrín, por las influencias de la jerarquía judaica, pues hacen que sin ningún tipo de problema lo que han sido gestos de alabanza hace unas horas se conviertan en gestos de petición de castigo dentro de no mucho. Yo creo que habla mucho también del alma humana y de la consciencia humana, la variabilidad de la consciencia humana y cómo nos podemos dejar influir cuando la consciencia de verdad no se ha integrado y no ha echado raíces en nosotros. Esa semilla que empieza a echar a lo mejor fruto, pero viene un viento plaf y se lo quita de en medio, ¿no? Lo que son las influencias externas, y en este caso sí hay una influencia externa muy fuerte por parte del Sanedrín, con todo lo que el Sanedrín era en la Jerusalén de aquella época. Para mí la escena del lavado de pies de Jesús a los discípulos es como un adelanto de decirle, conmigo, y en este acto lo simbolizo, habéis hecho un recorrido de autotransformación que más allá de los acontecimientos que vamos a vivir en las próximas horas, ha calado de tal modo a vosotros que va a producir en vosotros un cambio, que va a producir en vosotros una nueva vida que se va a materializar efectivamente unos pocos días más adelante, unas pocas semanas más adelante en el día de Pentecostés. La encarnación crística en Jesús de Nazaret abre una puerta que hasta ese momento estaba cerrada para la humanidad. Los seres humanos hasta ese momento, individualmente, por supuesto que podían llegar a lo que en Oriente llamaban la iluminación. Por supuesto que podían llegar a la cota más alta de la autotransformación, naciendo de nuevo, como decía Jesús de Nazaret, y plasmando la transformación en Dios de la que nos habló siglo más tarde San Juan de la Cruz. Eso era posible desde el punto de vista del camino individual. Pero desde el punto de vista del consciente colectivo humano, esa puerta no estaba abierta. Es como si la evolución a la que pudiera llegar el consciente colectivo humano había llegado a la afirmación, a la posibilidad de que bajara a nosotros lo que es el alma, pero no lo que es el espíritu. Cuando se habla de espíritu y de alma, que el cristianismo es muy claro cuando dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, el alma viene a ser el instrumento que usa el espíritu en su envolvimiento en la materia, para envolverse en la materia. Es una especie de vehículo o de instrumento que utiliza el espíritu. Y evidentemente el alma tiene una alta vibración y tiene unos atributos y unas cualidades que fueron muy bien descritas, por ejemplo, en la Academia Pitagórica y en la Academia Platónica.
y esas cualidades álmicas estaban ahí ya en el consciente colectivo para el ser humano que llevara a cabo su camino de transformación. Es como si la puerta a lo álmico ya estuviera abierta en el consciente colectivo, pero no estaba abierta la puerta al espíritu, la puerta al Santa Santorum de lo que realmente somos, a la esencia de lo que realmente somos. La presencia crística en la humanidad y en la Madre Tierra abre esa compuerta, abre esa puerta y la abre en el consciente colectivo. Y la abre de un modo, además, que viene a llenar de una nueva fuerza a lo que es la Madre Tierra y a lo que es la humanidad, hasta el punto de que lo crístico ya está enteramente a nuestra disposición. Va a depender a partir de ahí de nuestro libre albedrío. Pero lo crístico ya está ahí, ya está ahí. Ya no es una especie de recorrido como antes Buda, por ejemplo, había tenido que hacer de un recorrido muy personal y como ir contraviento, ir contraviento. La llegada de Jesús pone ahora el viento a favor para que ese proceso, al estar ya impregnado en el consciente colectivo, sea más sencillo, aunque evidentemente es un camino que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El mensaje del pan y el mensaje del vino tiene que ver con la pureza crística, tiene que ver con la impregnación crística y evidentemente no nos vamos a comer el cuerpo de Jesús de Nazaret, pero sí estamos invitados a participar en la impregnación crística que él ha realizado de la Madre Tierra, de la humanidad y de nuestro consciente colectivo. Y creo que efectivamente, como hacen todas las tradiciones cristianas en sus distintas variantes, es un elemento central dentro de la vida y de la obra de Jesús de Nazaret. Y en la Sagrada Cena queda perfectamente de manifiesto. Judas es de los que se acerca a Jesús viendo en él un líder político. Hay que tener en cuenta que la genealogía de Jesús, que hay dos evangelios que nos narran con mucho detalle, hasta Abraham o hasta Adán, o sea que nos lo narran con mucho detalle, pero esa genealogía, nos vayamos a un evangelio o a otro, lo que nos encontramos es que tiene un punto determinante, que es David, el rey David. Eso significa que Jesús es un descendiente directo del linaje de David, con lo que tiene todo el derecho al trono de Israel. Un trono de Israel que en ese momento está ocupado por un rey títere que ha puesto el Imperio Romano. Pues bien, sabiendo eso, ese linaje real y desde una vertiente política, son muchos los que se acercan a él. Hay una parte importante de los discípulos de Jesús, que son los celotes, que son precisamente un grupo revolucionario, por así decir, frente al Imperio Romano. Pues bien, cuando Judas pertenecía a esta visión de las cosas, se acerca a Jesús como liberador del pueblo de Israel, como un Mesías que va a liberar políticamente de la dominación romana al pueblo de Israel. Y Judas, como otros, lo que están esperando es que Jesús actúe políticamente. Desde luego, en muchas veces Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Se lo intenta aclarar en muchas ocasiones, pero esos seguidores estaban ahí a la expectativa de que en algún momento determinado Jesús tomara cartas en el asunto. Además, como contemplaban sus milagros, como contemplaban sus obras, estaban convencidos de que en el momento que Jesús quisiera, esa especie de golpe de Estado, vamos a llamarlo así, sería triunfante por el poder inmenso que Jesús está desplegando y que ellos en primera persona, a ser seguidores suyos, están conociendo y están reconociendo. Y cuando el tiempo pasa, Jesús no termina de actuar y nunca iba a actuar así porque Jesús no viene a este mundo en nada que tenga que ver con linajes reales ni políticos. Y Judas lo que hace es provocar una situación que él entendía, él y otros entendían que era una situación tal en la que ya Jesús no iba a tener otro remedio que tomar cartas en el asunto. Mira, vamos, entre comillas, a venderlo, vamos a posibilitar que los romanos lo apresen y cuando lo hayan apresado, Jesús ya tendrá que reaccionar, porque se está haciendo como el remolón. No vamos a ponerlo, estoy hablando coloquialmente, pero desde el mayor respeto, vamos a ponerlo en una disyuntiva tal que ya por fin tenga que dar el paso hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que sí, efectivamente, cogen las 30 monedas, venden a Jesús, pero se encuentran con la enorme sorpresa de que Jesús no acciona o no reacciona como ellos quisieran. Y a partir de ahí a Judas se le cae el mundo encima. Claro, ese Judas, cuando ve que Jesús está herido, es maltratado, es herido y se dirige hacia su
crucifixión y muerte en martirio, Judas no puede soportar ese dolor, la enorme equivocación que, y me imagino, ¿no? Me pongo en su lugar, y tuvo que ser un momento tan extremadamente duro, sabiendo además la bondad y el amor del personaje, ¿no? Que estaba sufriendo tanto, entre comillas, debido a él, que toma la decisión del suicidio. Creo que esta percepción del papel de Judas es más correcta que el entender que Judas hizo lo que hizo porque es lo que estaba escrito y él tenía que llevarlo a cabo. Creo que si eso hubiera sido así, no tenía por qué haberse suicidado, entre comillas. Creo que el suicidio es claramente una manifestación de desesperación porque lo que él pretendía, el tiro, dicho también otra vez muy coloquialmente, le salió radicalmente por la culata y provocó el martirio de un santo, de una persona, de una bondad y un amor que él además conocía y reconocía en primera persona de tan tremenda envergadura. Y con relación a Pedro es algo menor, con relación a Pedro es algo menor. Pedro lo que pone de manifiesto es el miedo, Aurelio, el miedo. Algo tan humano como el miedo, incluso en personas de muy avanzada conciencia, porque en esos momentos Pedro ya su estado de conciencia tenía que estar muy subido de nivel, entre comillas. Pero el miedo es tremendo y bueno, ¿qué te voy a contar, no? Con lo que estamos viviendo ahora en la sociedad, ¿no? Como hay tantas personas que cambian su forma de ver las cosas, cambian su mirada e incluso cambian su estado de conciencia cuando hay circunstancias que nos aprisionan, cuando hay circunstancias que nos aprietan y nos originan miedo. Entonces, la negación, las tres negaciones de Pedro son las negaciones del miedo, donde incluso una persona de elevada conciencia nunca está libre de que el miedo te juegue una mala pasada, y a Pedro se lo juega. Y para Jesús no tiene ninguna importancia, de hecho se lo dice con claridad, me vas a negar, ¿no? Él se lo dice directamente, me vas a negar, sin darle demasiada importancia, porque comprende cómo somos los seres humanos. La cruz tiene que ver con la extensión y con la amplitud, con la expansión y con la amplitud. En las tradiciones espirituales previas al cristianismo nos hacen referencia, fundamentalmente en el hinduismo, y en textos previos a esa tradición espiritual hinduista, se nos hace referencia al surgimiento del universo y se nos habla de que lo primero es lo inmanifestado, aquello que todavía no está antes del Big Bang, diríamos en términos de astrofísica actual. Después surge a través de las emanaciones, que es como los textos antiguos llaman a lo que denominamos el Big Bang, surge lo manifestado. Eso inmanifestado y eso manifestado toma esa especie de forma de cruz que además cuando ya el universo se pone en movimiento configura la célebre esvástica, que no es un símbolo nazi ni mucho menos, sino que tiene una tradición absolutamente milenaria. Entonces, la cruz, cuando está estática es cruz, cuando está en movimiento es la esvástica, cuando está en movimiento son los ciclos y el movimiento del universo, y cuando está estática hace referencia al propio proceso de generación de ese universo a través del entrelazamiento de lo inmanifestado con lo manifestado. Por tanto, la simbología, vamos a llamarle esotérica y de cosmogénesis de la cruz, es muy profunda. Ahora bien, en el caso de Jesús, que seguro que era conocedor de esta simbología, da un paso mucho más allá, mucho más importante. Es como bajar esa simbología a lo humano, a lo puramente humano. Aquí ya no estamos hablando de cosmogénesis, no estamos hablando de astrofísica, estamos hablando de algo tan tremendamente humano como es la noche oscura, efectivamente, Aurelio, la noche oscura. La cruz es la noche oscura del alma, ¿no? Que glosó San Juan de la Cruz en su célebre poema. Esas noches oscuras de sufrimiento, de aflicción, que los seres humanos conocemos perfectamente. Pero para entender de verdad el significado de la cruz, hay que profundizar un poquito más, Aurelio, un poquito más. Sin duda ninguna, la cruz de Jesús está ligado al papel que las noches oscuras tienen en nuestra evolución en consciencia, sin ningún tipo de duda. Nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Que cuando las cosas están bien, entre comillas, nos quedamos ahí en nuestro hábitat de confort, de bienestar, entretenidos, distraídos, y se nos pasa la vida sin dar pasos adelante en nuestra conciencia. En cambio, cuando a nuestra vida llega un terremoto, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llegan rupturas traumáticas de pareja, cuando llegan dificultades económicas, se nos rompe, ¿no? Ese hábitat de confort, y muchas personas, otras no, pero muchas personas
gracias a esas noches oscuras, la han vivido como un factor de impulso para empezar a plantearse la vida y a vivir la vida de una manera transformadora, una manera totalmente distinta. La cruz simboliza esto sin ningún tipo de duda, como tú has dicho, pero hay que darle incluso, como también apuntaba hace un momento, un apretón más de tuerca. Y hay que ligarlo con esa frase que también aparece en los evangelios, donde dice: a los tibios los escupiré de mi boca. A los tibios los escupiré de mi boca. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los tibios? Un alma cuando va a encarnar, encarna no para cualquier cosa, encarna con un propósito de vida. Ese propósito de vida siempre es evolucionar en consciencia. Y cuando un alma antes de encarnar, vamos a llamarle en el plano de luz, no todavía en el plano físico, sino en el plano de luz, de alguna forma define en libre albedrío por dónde van a ir sus derroteros en la vida física, tiene dos caminos. O el camino de elegir una vida plácida, tranquila, de bienestar, de confort, que no pase nada que me haga sufrir. Eso es un camino que puede elegir el alma. Ahora bien, de esa vida física el alma, ¿qué fruto va a sacar? Muy poco, muy poco. Posiblemente va a terminar la vida con el mismo estado de conciencia con el que lo comenzó, sin sembrar nada que pueda recoger como cosecha la lámpara de aceite, el aceite para la lámpara de aceite a la que hace referencia Jesús. En cambio, las almas que en el plano de luz dicen: no, yo en esta vida tengo que sacarle jugo, y como quiero sacarle jugo en consciencia, voy a poner en mi vida unas noches oscuras que me ayuden a dar ese paso hacia adelante. Fíjate, le dicen, hay un pasaje muy bello donde va Jesús con sus discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento. Este dato es importante, un ciego, pero no un ciego cualquiera, es un ciego de nacimiento. Y la gente y los mismos discípulos le dicen: ¿esta persona por qué es ciega? Porque él pecó. Fíjate que están hablando de la reencarnación. ¿Él pecó en su vida anterior o por el pecado de sus padres? Es decir, ¿está pagando un karma suyo o un karma familiar? Por eso es ciego. Y dice Jesús: no, esta persona no es ciega por ningún tipo de karma, en la expresión oriental, que él no usa, pero lo está diciendo. Esta persona es ciega para dar testimonio de Dios. Es decir, esta persona es ciega porque ha sido algo elegido por este alma antes de encarnar, y es ciego de nacimiento, para que en esa noche oscura que significa vivir esta vida en la ceguera, pueda tener experiencias, pueda tener vivencias que le ayuden a dar un paso importante en su evolución en consciencia. Y esto evidentemente puede ser a través de una ceguera de nacimiento y a través de multitud de noches oscuras, porque el menú es muy amplio que el alma puede elegir antes de encarnar. Y estas almas son puestas en valor. Estas son las almas valientes, las almas que quieren de verdad avanzar en su proceso conciencial, las almas que quieren sacarle jugo en términos de siembra y de cosecha a la vida humana. Pero ¿y esas otras almas que están aquí antes de encarnar y dicen: no, yo quiero una vida tranquila, distraída, entretenida, de confort? Esos son los tibios. Los tibios son esas almas encarnadas, esos seres humanos con almas encarnadas que han elegido un tipo de vida relajada, sosegada, y que realmente no le van a sacar jugo, porque ese tipo de vida no sirve para sacarle jugo en los términos que estamos comentando. Esos son los tibios. Y todo esto tiene que ver con la cruz. La cruz tiene, por tanto, una simbología metafísica, pero la cruz tiene una indicación muy clara hacia el sufrimiento y la aflicción humana. Y con relación al sufrimiento y la aflicción humana, tiene que ver en general con el papel que las noches oscuras desempeñan como factor de impulso de nuestro proceso conciencial, y muy en particular se pone en valor aquellas almas que han elegido noches oscuras como factor de acicate y como factor de impulso de su proceso de evolución, en lugar de caer en la tibieza. La cruz, por tanto, es un elemento muy importante que, como tú has dicho, y ya me callo, tiene las noches oscuras con las variantes que acabo de compartir como principal telón de fondo. El momento de la muerte de Jesús es un momento muy curioso, porque obviamente está recogido en los evangelios, en los 4 oficiales, en los 4 canónigos, pero es curioso porque no todos dicen lo mismo acerca de lo que Jesús dice en la cruz poco antes de morir. Es decir, nos ponemos en la escena,
Jesús está ya en un estado prácticamente de moribundo y ahí dice sus últimas palabras, ¿no? Antes de que se produzca el fallecimiento físico. Esas últimas palabras, que son palabras, entre comillas, sagradas, enormemente importantes, sin embargo, no son recogidas igual en los evangelios. Según al evangelio que te vayas, hay versiones distintas. Es verdad que Mateos y Marcos solamente hacen referencia a una expresión, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate, aquí volvemos nuevamente a la clave humana, ¿verdad? Nuevamente a la clave humana del dolor y del sufrimiento. Eso es lo que dice Mateos y lo que dice Marcos. Ahora bien, Lucas lo que nos comenta es totalmente distinto. Lo tengo por aquí apuntado para que no se me olvide. Dice Lucas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También dice Lucas que expresa a Jesús en la cruz dirigiéndose al buen ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también dice Lucas que dice Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nos vamos después al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan se recogen otras 3 cosas distintas, lo cual, insisto, llama la atención de que siendo un momento tan crucial haya esta especie de desavenencia, ¿no?, en la transcripción de los evangelios. Nos dice Juan, tengo sed. Moribundo dice, tengo sed. Dice igualmente, dirigiéndose a María su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y por fin, el famoso, todo está cumplido. Estas son las que aparecen en Mateos y en Marcos, las 3 que aparecen en Lucas y las 3 que aparecen en Juan, las famosas 7 palabras. Estas 7 palabras, Aurelio, están llenas de simbolismo. Todas y cada una de ellas tienen un sentido y en buena parte reflejan lo que es el proceso mismo que vivió lo crístico encarnado en Jesús de Nazaret. Porque hemos dicho, lo hemos recalcado con el tema del huerto y el sudor de sangre, que la repercusión y la valía que tiene para ti y para mí, como para todos los seres humanos, la encarnación crística en Jesús, es que fue en un ser humano, no en un alienígena. Si no, eso no nos aportaría absolutamente nada, ni a nosotros, ni a nuestro consciente colectivo. Y esa vertiente humana está presente en Mateos y en Marcos cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Cómo he podido llegar a esta situación de estar aquí totalmente martirizado, con dolores, con sufrimiento, insultado, vejado, etcétera, etcétera? Es extremadamente humano, ¿verdad? Cuando hablamos de un poquito más, cuando intentamos dar un paso hacia adelante, tú me preguntabas por la muerte, por la pasión, la transformación. Fíjate el mensaje, tengo sed. Eso también es humano, tengo sed. No me refiero a que sea humano tener sed física, no, me refiero a tener sed de avanzar en autoconsciencia. Tengo sed. Esa persona que está como abandonada, son noches oscuras que hay en la vida, de la misma forma sale una sed de conocer, una sed de avanzar, una sed de evolucionar en consciencia. Y esto queda muy bien reflejado en la expresión tengo sed. Igualmente, damos un pasito más. Esa noche oscura, ese percibir que la noche oscura te lleva a indagar, a investigar, a buscar, a tener sed de la verdad de la que antes hablábamos, te abre una puerta. Y esa puerta es la puerta de la rendición. Es decir, te rindes en el sentido de que empiezas a perder los parámetros de tu pequeño yo, empiezan a perder los parámetros de tu ego, empiezas a abandonarte a ti mismo en el sentido de tu apariencia y empiezas a vivir en otra clave, ¿no? Y eso es lo que queda muy bien reflejado cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas personas que vean este vídeo no habrán dicho esto, Aurelio? No con estas palabras, pero sí con su actitud. Es decir, ¿cuántas personas apesadumbradas por las noches oscuras, viviendo sin que se dieran a lo mejor cuenta las noches oscuras como factor de impulso, no habrá llegado un momento en el que han dicho, ya está de intentar ahí desde mi pequeño yo que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero, ya está bien de una vida ahí tan egoica, tan egocéntrica, voy a abrirme a la vida, voy a confiar en la vida, voy
a tener una perspectiva distinta de mí mismo, mucho más amplia, desde la esencia, no desde la apariencia, y desde la vida misma. Es un paso muy importante. En el caso del buen ladrón que está a su lado, es también muy importante, porque eso que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se lo dice a una persona, bueno, que está también ahí crucificada, que además es un malhechor, entre comillas. Pero es muy curiosa la figura del buen y del mal ladrón. Y el buen ladrón son tantas personas, Aurelio, que aparentemente para la sociedad son malas, entre comillas, pero que son buena gente, son buenas personas. A lo mejor sus circunstancias personales, sus circunstancias económicas, sus circunstancias familiares, a veces ni siquiera eso, sino que son las normas que impone la sociedad y que no todas las personas se ajustan a esas normas, porque son normas establecidas por unos pocos para que las cumplamos la mayoría, y hay una parte de esa mayoría que no quieren cumplirla, pero realmente no son malos, entre comillas, aunque lo estén ajusticiando por ser un malhechor. Y Jesús, hacia esas personas, ahí él mismo en esa situación de estar también en la cruz, tiene una clara llamada a la esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Has sido coherente, has vivido la vida conforme a tu conciencia, no te has ajustado a las normas sociales, la sociedad también te ha señalado con el dedo, te ha insultado, te ha calumniado, te ha perseguido, pero tú lo has hecho desde una perspectiva que realmente no es la perspectiva del malvado, sino la perspectiva, a tantas personas le está pasando actualmente, la perspectiva de alguien que intenta vivir en coherencia y que intenta vivir en consciencia. Es otra cosa preciosa que aparezca además en esta simbología de las 7 últimas palabras en el tramo final de la vida de Jesús, en la parte de su crucifixión. Dice después más adelante, madre, ahí tienes, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Está hablando de María la madre y de Juan el evangelista. Y fíjate lo que le está diciendo. Jesús es un rompedor por completo del protagonismo y de la prioridad, Aurelio, de las relaciones familiares. Y esto es curioso, que es un mensaje muy claro, a mi modesto entender, en los evangelios cristianos, pero que ninguna tradición cristiana ha hecho suyo. ¿Las relaciones familiares son importantes? Sí, sin ninguna duda, pero no son lo principal. ¿Las relaciones familiares son dignas de vivirse, etcétera, etcétera? Sí, pero no pueden ser las prioritarias en nuestra vida. La prioridad en nuestra vida no puede ser la apariencia, y las relaciones familiares tienen que ver con el pequeño yo, la genética, etcétera, etcétera. No, tiene que ser la esencia. Y ya decían los sabios griegos, en la escuela pitagórica se enseñaba, que lo que había que buscar no era una relación de familia, era una relación de amistad, entendiendo la amistad como la afinidad álmica. Personas que tienen una afinidad álmica contigo. Eso es lo realmente importante, no la relación familiar. Lo cual no significa que la relación familiar no tenga su sitio, pero no lo pongas como prioridad, no lo pongas como protagonismo, que es lo que hace la mayoría de la gente. Y fíjate que aquí Jesús rompe por completo. A la que, entre comillas, es su madre, le dice, madre, ahí tiene a su hijo. Y evidentemente Juan no era hijo suyo. Y a Juan, que no es hijo de María, le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué es lo que le está diciendo a esta mujer, a esta mujer y a este hombre? Buscad vuestra afinidad álmica, seguid vuestro camino apoyando el uno al otro desde vuestra afinidad álmica, no desde la relación familiar, no desde las apariencias de lo que la relación familiar conlleva. Y evidentemente comentaba anteriormente Aurelio que esto está muy presente en los evangelios. Recuerdo la escena en la que la madre de Jesús, María, y sus hermanos, eso dicen incluso los evangelios oficiales, están detrás de Jesús porque quieren hablar con él, pero Jesús, como va de pueblo en pueblo, cuando llegan a un pueblo ya se ha ido al siguiente. Y por fin llegan a una localidad donde Jesús sí está, pero claro, está dentro de una casa y está compartiendo con multitud de personas. Dice este pasaje de los evangelios que había personas por las ventanas, por el tejado, una aglomeración escuchando a Jesús. Y llega María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, y claro, no pueden entrar. Y a uno que estaba afuera le dice, hombre, por favor, ¿podéis ir pasando la voz para decirle que están aquí, que quieren hablar con él, su madre y sus hermanos? Bueno, pues imagínate la escena, ¿no? De boca en boca, hasta que ya llega el que está más próximo a Jesús y le dice, Jesús, perdona que te interrumpa, pero es que me indica que están ahí tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. ¿Y qué es lo que contesta Jesús, Aurelio?
Dice, mi familia sois vosotros, mi familia sois vosotros. Son palabras muy duras, que seguro que María, madre, no se la tomó a mal, porque entendía perfectamente lo que estaba diciendo, porque ella pudo entender desde muchos años antes que lo importante no son esas relaciones entre comillas familiares, sino la trascendencia, las relaciones álmicas, la afinidad álmica. Y en esta mujer ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, queda reflejado una vez más y de una forma enormemente simbólica, porque estamos hablando de un momento central en todo lo que es el desarrollo vital de Jesús. Sigue, porque hay todavía dos palabras más. Soy rápido, Aurelio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos ya en el tramo finalísimo. Nos tenemos que poner en la escena un ser humano, porque sí, encarnación crística, pero en un contexto humano, que está sufriendo, que está padeciendo, que está siendo insultado, etcétera, etcétera. Y él tiene ahí unas últimas palabras llenas de perdón, llenas de perdón. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Este es el perdón genuino, Aurelio. Y yo creo que Jesús lo remarca mucho en ese momento, porque cuántas confusiones ha habido y sigue habiendo con relación al perdón. El perdón no es perdonar a alguien si ese alguien cambia. El perdón no es perdonar a alguien si ese alguien me pide perdón a mí o si ese alguien cambia su conducta hacia mí. No, el perdón tiene que ver con el amor. Y el perdón no pide nada a cambio, no pide ningún cambio de comportamiento, no pide nada, nada, solamente es puro amor que se lanza hacia los demás. Pues los que están en su entorno, los soldados romanos, etcétera, lo siguen insultando, lo siguen haciendo sufrir. Y sin embargo, él pide perdón y se lo pide ni más que menos que al Padre. Creo que es preciosa la forma de ensalzar el contenido verdadero del perdón en estas palabras casi finales de Jesús de Nazaret. Y en el Evangelio de Juan, las últimas palabras que dice Jesús es ni más ni menos que el todo está cumplido, Aurelio, todo está cumplido. Y el todo está cumplido, hay que entenderlo, esto sería muy largo de compartir, a lo mejor más adelante podemos hacer una entrevista monográfica sobre este asunto. Eso significa que lo crístico encarna en la humanidad en un momento concreto muy preciso y el que es pertinente en el proceso evolutivo humano. El proceso evolutivo humano es muy largo, Aurelio, muy largo. Antes de que Jesús apareciera en escena, había habido grandes hombres y mujeres, fundamentalmente del siglo VI al siglo II antes de Cristo, que hicieron una labor espectacular de expandir lo que en el consciente colectivo, lo que las tradiciones antiguas, con terminología de la psicología moderna, denominan la mente abstracta. Es decir, la denominada era axial, que es lo que como lo llama el filósofo Karl Jasper, es la coincidencia de unas almas maravillosas encarnadas en personajes tremendos como Buda, como Parménides, como Platón, como Pitágoras, como Lao Tse, como Confucio, como Zoroastro, etcétera, etcétera. Y todos ellos cambiaron por completo la percepción de la espiritualidad. No ya en base a la mitología, no ya en base al mito, sino el usar nuestro discernimiento, usar nuestra capacidad mental, pero no la mente concreta que se ocupa del ordinario y lo cotidiano, sino ese otro nivel superior de la mente, que es la mente abstracta. No me puedo detener en esto para no alargar esto tremendamente, pero antes de Jesús llegaron grandes hombres y grandes mujeres que dieron un impulso decisivo en el desarrollo de la mente abstracta. Y a partir de ahí lo que quedaba, como comentaba anteriormente, porque esta mente abstracta, su desarrollo te permite que los atributos álmicos vayan descendiendo sobre el ser humano, es lo que los antiguos llamaron la lluvia sagrada, y lo que faltaba que es algo que permitiera abrir la compuerta en donde en la evolución humana y en el consciente colectivo humano quedara también ya abierta la compuerta, no ya de los atributos álmicos, sino de nuestra esencia divina más pura. Y esa es precisamente el objetivo, esa es la misión de lo crístico. Jesús no es un maestro más, Jesús no es comparable a estos maestros que acabo de comentar, siendo inconmensurables cada uno de ellos. No, Jesús es otra cosa. Jesús es un hito histórico, único, es la energía crística encarnada en el ser humano, que efectivamente, cuando viene aquí y se encarna como hombre y vive todas las experiencias como hombre, abre esa compuerta que ahora hace posible que en el consciente colectivo esté abierta la puerta de la transformación en Dios total y absolutamente para ti y para mí y para todos los seres humanos,
Y Jesús se despide con estas palabras. Todo está cumplido. También podríamos decir, Aurelio, todo está enseñado, todo está ya mostrado. A partir de aquí ya cada alma en su libre albedrío le sacará esto más o menos jugo, pero ya no se puede decir más, ya no se puede hacer más. Todo lo que los maestros, los grandes maestros y ese hito único en la historia de la humanidad y del planeta que es la encarnación crística, ya está todo dicho. A partir de ahí han pasado 2000 años, que en términos históricos es muy poco tiempo, para que nuestras almas en distintas encarnaciones le hayan sacado jugo a la vida para llegar en buenas condiciones a eso que Jesús también anunció, el final de esta generación. Porque Jesús habla con toda claridad, es lo que lo distingue además de cualquier otra enseñanza que nadie haya dado, porque en otros muchos pasajes de sus enseñanzas Jesús lo que hace es complementar o afianzar lo que ya venía siendo dicho por maestros, por tradiciones espirituales, pero Jesús, además de hacerlo único, la presencia crística, lo hace también único el mensaje sobre el final de esta generación humana, un final que él describe con toda claridad, que nos pide que estemos atentos a las señales y que, por cierto, vendría muy bien recordar en los tiempos que estamos viviendo como humanidad y como personas, cada uno de nosotros, en el presente. Fíjate, Aurelio, en estas 7 palabras, los contenidos tan tremendos que hay, de tanta potencia. Y desde luego, si yo tuviera que quedarme con alguna, me quedaría con esta última, ¿no? Con el todo está cumplido. Es también lo que algunos autores, por ejemplo, Rudolf Steiner, ha denominado el misterio del Gólgota. Y con esto concluyo. ¿Qué es esto del misterio del Gólgota? Hemos compartido que Jesús de Nazaret, la encarnación crística, no solamente impregna el consciente colectivo humano, abriendo unas puertas que antes no estaban abiertas para que el viento sople a favor y no en contra en nuestra evolución en consciencia. Y de la misma forma, lo que es la pasión, el terminar de esta manera, que como tú dices muy bien, Buda no termina así, o no termina así Zoroastro, no termina así Lao Tse. ¿Por qué? O no termina así Pitágoras. ¿Por qué Jesús termina de esta forma tan truculenta? Esto, insisto, es lo que algunos autores han llamado el misterio del Gólgota. Ya estaba todo hecho, pero ¿por qué tenía que terminar de esta manera? Pues bien, esto tiene que ver con el karma, Aurelio. Hemos hablado anteriormente del karma, que puede venir de una vida a la siguiente. Son cosas de una vida que han tenido una intensidad tal que no se diluyen en la vida, sino que nos acompañan a la siguiente. Y la humanidad a lo largo de la historia, Aurelio, ha ido acumulando un enorme karma. Hay un karma individual de cada alma en su proceso, pero hay un karma colectivo. Y la humanidad ha ido acumulando un karma gigantesco, porque ha habido tanto daño, ha habido tanta violencia, tanto a los seres humanos como a la madre tierra, a las otras formas de vida, a animales, a toda la naturaleza en general. Ha habido tanto dolor y tanto daño causado por la mano humana que el karma de la humanidad era impagable, simplemente impagable. Es como una piedra que pesaba tanto que impedía que en esa final de esta generación que habla Jesús surgiera una nueva humanidad digna de ser vivida, ejemplar, etc. El peso del karma era tan tremendo que esto lo impedía. Y esta forma de morir, lo que los católicos llaman, sin saber muy bien a lo que hacen referencia, como la salvación es que Jesús, con su entrega, permite diluir ese dharma. No el dharma de cada alma individual, la alma que está encarnada en ti, el alma que está encarnada en mí, que tenemos nuestro camino y tenemos nuestro proceso. Pero esa losa colectiva, ese gran karma que había acumulado la humanidad, queda diluido por ese sacrificio, entre comillas, que ni más ni menos lo crístico realiza encarnado en la experiencia humana. El mensaje central de Jesús a estos efectos, desde luego, no es resucitar cuando te mueres, porque resucitar cuando te mueres lo hacemos todos. Seamos conscientes o no seamos conscientes, cuando nos morimos todos resucitamos, porque la muerte simplemente es de nuestro pequeño yo, no es la muerte de lo que realmente somos. La muerte es un imposible. El mensaje verdadero de Jesús es resucitar en vida, ¿no? Es decir, nacer de nuevo, ¿no? Que él dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que ahora aquí, tú como Aurelio, yo como Emilio,
muramos a una forma de vida basada en el pequeño yo y empecemos a vivir de una forma distinta que tenga que ver con nuestra esencia y con lo que realmente somos. Ese es el verdadero mensaje a estos efectos de Jesús de Nazaret. No resucitar cuando te mueres, sino resucitar en vida, naciendo de nuevo. Ahora bien, esa resurrección efectivamente es el colofón a todo este proceso. Y hay textos en los que hace referencia, como te decía, a que Jesús resucita resucita en cuerpo y alma. Es decir, la especificidad de lo que significa la encarnación crística en Jesús de Nazaret hace que su resurrección no sea solamente de la esencia, sino que también el cuerpo lo lleva consigo. Lo cual puede dar algunas pistas, Aurelio, sobre lo que se anuncia en el final de esta generación humana, con las señales, como compartía hace unos minutos, que están perfectamente expuestas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en el Apocalipsis, a veces enlazándolo con las profecías de Daniel. Está perfectamente descrito el proceso y las señales que dan lugar al final de esta generación. Y en el punto culmen del final de esta generación acontecerá la parusía, lo que algunos llaman la segunda venida de Jesús. Y ahí se abren dudas de si Jesús vendrá otra vez encarnando en un cuerpo o será algo más místico, por así decir, una presencia energética. Bueno, lo cierto es que si atendemos a los mensajes profundos que hay en los evangelios, Jesús se lleva su cuerpo consigo, con lo cual esta disyuntiva, Jesús vuelva a encarnar o Jesús, su manifestación en la parusía será sin encarnar, queda resuelta, porque Jesús no necesitaría un nuevo cuerpo, volvería con el propio cuerpo humano que ya tiene. Y en esto, por cierto, como nota a pie de página, Aurelio, nos hemos encontrado, Lola y yo, en nuestras conversaciones, en nuestros estudios, la sorpresa, por otra parte muy agradable, de que el sufismo, en la religión islámica, el sufismo, la corriente mística más profunda, tienen un convencimiento de que Jesús resucitó en cuerpo y alma y que volverá en el final de esta generación con ese cuerpo. Hasta el punto que en donde está enterrado Mahoma, en la Meca, a no muchos metros hay un sepulcro que está vacío. Y es el sepulcro que, según la tradición sufi, en algún momento ocupará cuando venga y ya cumpla la misión que tiene que hacer de poner fin a esta generación humana y el surgimiento de la nueva humanidad. Ahí ya, Jesús ya prescindirá de su cuerpo y es ahí donde le tienen preparado un sepulcro para enterrarlo en su momento. A nosotros nos llamó mucho la atención porque esto de resucitar en cuerpo y alma lo habíamos leído, lo habíamos oído, lo habíamos conversado con personas versadas en la tradición cristiana, pero nunca en la tradición islámica. Y el personaje de Cristo, que es Isa en el Corán, es enormemente importante para la religión islámica y muy en particular para las tradiciones místicas dentro de la religión islámica.